En abril de 2016, durante una nueva operación, en un episodio relacionado con José y la región nacional de Mauricio, ocurrió otro grave incidente. Entre ellos había personas que vivían allí y grupos organizados formaron una unidad. Para esclarecer lo ocurrido, las calles permanecieron tomadas durante 3 días y los que murieron alrededor de 500 personas. La policía tampoco logró controlar por completo la situación en el centro. En abril de 2015, el cártel Jalisco Nueva Generación emboscó a una columna de policías. 15 agentes murieron y decenas de personas resultaron heridas. Un mes después, el gobierno mexicano intentó capturar a El Mencho, líder de este cártel. En respuesta, el cártel Jalisco bloqueó carreteras y ciudades, y en uno de los ataques contra los militares, un helicóptero fue derribado con un sistema portátil de defensa antiaérea. Estos son solo unos pocos ejemplos de lo que ha ocurrido en México desde comienzos del siglo XXI. Aquí los cárteles llegaron a convertirse en un estado paralelo. Compraban a policías, combatían al gobierno y se enfrentaban a fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. Controlaban regiones enteras donde cobraban por prácticamente todo. Era posible extorsionar el comercio y destruir a quien no obedeciera dentro de un sistema donde cada jefe imponía sus propias reglas o algo muy parecido. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué México llegó a esta situación? ¿Y hubo alguna posibilidad de evitarlo? Hoy intentaremos entenderlo, pero para eso tenemos que retroceder un poco en el tiempo y volver a comienzos del siglo XX. El México de comienzos del siglo XX no era precisamente un lugar tranquilo. En todo el país había violencia y cada día morían personas, mientras muchas familias perdían sus hogares. En esas condiciones, distintas comunidades buscaban formas de vida comunitaria, pero incluso entre esas personas. Dennis, Henry Pov estuvo relacionado con Iván Wilson Wilson y con otros 5 hombres. Este guión presenta una historia que se hizo conocida poco después y que quedó vinculada a un único enfrentamiento. La organización mencionada en el libro no tenía una historia propia y aparece solo en el relato siguiente. Se habla de una edición de gran formato y de un volumen de 344 páginas, por lo que su precio no debería sorprender. No se presenta como una edición corriente, sino como una pieza exclusiva. Si aún así quieren adquirirla, encontrarán un enlace de compra y también un código QR para participar en un sorteo. Consulte la publicación correspondiente para conocer las condiciones del sorteo. Todo el caos que ocurre en México tiene 2 causas principales. Una es política y la otra económica. Empecemos por la primera, la compleja relación entre las élites del país y los cárteles de la droga. A comienzos del siglo XX, México atravesó la Revolución y la Guerra Civil entre 1910 y 1917. El Estado era débil y muchas regiones actuaban con gran autonomía. Por eso, buena parte del poder real quedó durante años en manos de líderes y caciques locales. Cada uno se concentraba en su propio territorio y las disputas entre facciones podían ser extremadamente violentas. En muchas zonas, las autoridades locales controlaban de hecho casi todo lo que ocurría, mientras el poder del gobierno central seguía siendo limitado. Muchos de ellos aceptaban pagos, y entre los años 10 y comienzos de los 20, una de las actividades más lucrativas fue el contrabando de opio hacia Estados Unidos. La demanda del mercado negro creció tras nuevas restricciones y el regreso de soldados de la Primera Guerra Mundial. Por un lado estaban los narcóticos, limitados por la legislación estadounidense, y por otro el alcohol, prohibido por la ley Volstead. También existía el comercio de marihuana, aunque entonces representaba una parte mucho menor de la demanda. En varias regiones, comerciantes y productores aprovecharon estas nuevas oportunidades y algunas comunidades de origen chino participaron en el cultivo y comercio de opio. Las autoridades locales también obtenían beneficios mediante impuestos informales, sobornos y otras formas de protección a actividades que violaban la ley. El sistema era especialmente complejo porque, en aquel período, estas prácticas formaban parte habitual de la vida política local. Se conocen casos en los que gobiernos municipales obtenían ingresos del comercio de drogas y alcohol, o policías recibían casi oficialmente parte de esos productos para venderlos por su cuenta. Década tras década, el poder se fue centralizando en manos del Partido Revolucionario Institucional, que terminó dominando la política mexicana durante gran parte del siglo XX. Hacia comienzos de los años 50,
Este sistema político y administrativo había consolidado un control mucho más fuerte sobre las regiones, aunque seguían existiendo numerosas redes locales. Esto también llevó la relación entre autoridades y contrabandistas a un nivel más centralizado. El gobierno podía ejercer presión, perseguir organizaciones y usar las fuerzas de seguridad cuando lo consideraba necesario. Sin embargo, los acuerdos informales y la corrupción no desaparecieron. Los sobornos los recibían con mayor frecuencia los funcionarios locales y no los del nivel federal. Esto se debía a que todavía no existían grandes organizaciones de narcotraficantes y sus intereses no iban más allá de la esfera de influencia de políticos de una o dos regiones. Todo empezó a cambiar entre los años 50 y 70. Fue entonces cuando los traficantes del estado de Sinaloa comenzaron a consolidarse alrededor de la figura de Pedro Avilés Pérez. Con el tiempo apareció una estructura mucho más organizada, capaz de controlar la producción y el tráfico de drogas en varios estados y de establecer vínculos con autoridades de mayor nivel. Ya no se trataba de acuerdos aislados entre un traficante y un funcionario local. La relación entre crimen y política se volvió mucho más sistemática. ¿Qué obtenía el gobierno a cambio? Por una parte, dinero. Por otra, una estructura criminal más fácil de controlar que decenas de grupos independientes. Y para vigilar este sistema existían organismos de seguridad con amplios poderes, entre ellos la Dirección Federal de Seguridad, conocida por sus siglas de FS. El punto culminante de este pacto llegó en los años 80, cuando en México dominaba el Cártel de Guadalajara. Era la organización de Miguel Ángel Félix Gallardo, surgida de la estructura de Avilés, pero mucho más extensa. Controlaba total o parcialmente Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Baja California. Es decir, prácticamente todo el oeste del país. En el este, especialmente en Tamaulipas, existía otra organización conocida como el Cártel del Golfo. Su fundador fue Juan Nepomuceno Guerra, y en los años 80 el liderazgo pasó a su sobrino Juan García Ábrego. En algunas zonas no lograban avanzar porque otros territorios ya estaban ocupados, entre ellos Chihuahua, donde durante mucho tiempo operó de manera independiente Pablo Acosta. Pero esas organizaciones no actuaban sin conexiones en las altas esferas políticas. También existían vínculos, en particular, con la familia Salinas, uno de cuyos miembros llegó a la presidencia a finales de los años 80. Así, con dos grandes cárteles controlando buena parte del tráfico ilegal del país, el gobierno mantenía cierto control sobre la industria, impedía que una sola organización dominara México y al mismo tiempo obtenía beneficios económicos. Sin embargo, en los años 90 todo comenzó a desmoronarse. Los líderes del Cártel de Guadalajara fueron perseguidos bajo presión de Estados Unidos después del asesinato, en 1985, del agente de la DEA Kiki Camarena. La nueva generación de jefes no eligió un único líder y la organización terminó fragmentándose en varios cárteles independientes. Desde los años 90, esos nuevos cárteles comenzaron a enfrentarse entre sí y a provocar guerras por territorios y rutas. En esas condiciones ya no podía hablarse de una cooperación única y estable. Las redes de corrupción sobrevivieron y no desaparecerían después, pero se volvieron mucho más fragmentadas. Un cártel pagaba a unos políticos, otro a otros, y cuando sus intereses chocaban, también arrastraban a esos grupos de poder a sus enfrentamientos. Llegaron a darse situaciones en las que, por ejemplo, militares y policías se enfrentaban porque unos trabajaban para un jefe y los otros para otro. Pero aquello todavía no era lo peor. En el este del país se produjeron cambios aún más profundos. En 1996 fue detenido Juan García Ábrego, jefe del Cártel del Golfo. El vacío de poder terminó favoreciendo el ascenso de Osiel Cárdenas. Pero Cárdenas no tenía las mismas conexiones heredadas por sus predecesores y además desarrolló una fuerte paranoia. Temía ser asesinado o detenido y no confiaba en las autoridades, así que decidió crear su propio ejército. Al principio se trataba simplemente de un grupo de protección, pero pronto se convirtió en algo mucho mayor. En 1997, Cárdenas reclutó a un teniente de una unidad antiterrorista, Arturo Guzmán de Sena, quien a su vez atrajo a decenas de militares ofreciéndoles salarios muy superiores. Así nacieron los Zetas. Primero fueron la guardia personal de Cárdenas,
pero muy pronto comenzaron a recibir tareas cada vez más amplias. Los Zetas protegían al jefe, asesinaban competidores y conquistaban nuevos territorios mientras aumentaban constantemente sus filas. Con el tiempo, Cárdenas y los Zetas comenzaron a construir una especie de soberanía alternativa, en la que el poder del grupo dentro de un territorio sustituía al del Estado. Cuando los Zetas terminaron separándose del cártel, llevaron este modelo al extremo y crearon una nueva forma de organización criminal basada ante todo en el control territorial. La corrupción pasó a ser solo una herramienta secundaria. Eso significaba recurrir mucho más a la violencia y a la intimidación para imponer su propio poder sobre la población y las autoridades. Los Zetas incorporaron tácticas militares a las guerras entre cárteles y llevaron la violencia a un nivel que otras organizaciones también comenzaron a imitar. Después llegó la presidencia de Felipe Calderón. Durante su mandato, de 2006 a 2012, desplegó decenas de miles de policías federales y militares y amplió enormemente la participación del Estado en la guerra contra los cárteles. Consideraba que no podía confiar en las policías municipales debido a su corrupción, así que apostó por las fuerzas federales. Ordenó regularmente operaciones militares contra los cárteles, convirtiendo de hecho el enfrentamiento en una guerra abierta. Eso no resolvió el problema y en muchos aspectos intensificó todavía más la espiral de violencia. Al mismo tiempo, durante el gobierno de Calderón se intentó mantener ciertos acuerdos informales, algo que después quedó vinculado al caso de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus relaciones con el cártel de Sinaloa. Los líderes de ese cártel, el Chapo y el Mayo, fueron favorecidos por esa estructura y la Policía Federal, bajo el control de García Luna, los habría ayudado tanto a proteger sus operaciones como a combatir a grupos rivales. Pero al final tampoco funcionó. Y aunque el cártel de Sinaloa fue una de las organizaciones más poderosas de comienzos del siglo XXI, nunca llegó a convertirse en un regulador único del mercado como en su día lo había sido el cártel de Guadalajara. Para entonces ya existían demasiadas organizaciones y ni siquiera con apoyo desde el Estado era posible someterlas a todas. También hay que señalar que no se demostró que Calderón conociera las actividades de su secretario ni que tuviera responsabilidad personal en ellas. Hoy, tras la captura de El Chapo y El Mayo, el cártel de Sinaloa está profundamente dividido por luchas internas. Es muy posible que con ello se haya debilitado el último gran cártel capaz de mantener acuerdos estables con el gobierno y de imponer cierto orden dentro del mercado criminal. En México predominan ahora organizaciones que se parecen mucho más al modelo creado por los Zetas. Y como dijimos antes, en ese modelo el acuerdo con el gobierno deja de ocupar el primer lugar. Por eso, la violencia continúa. Hoy existen prácticamente cientos de mandos y grupos criminales repartidos por México que ejercen poder territorial y obtienen beneficios de todo tipo, desde el narcotráfico hasta la extorsión de empresas y población. Con organizaciones así es casi imposible establecer un pacto general, por lo que la guerra puede continuar mientras sigan teniendo dinero para financiarla. Y aquí aparece la segunda causa, la económica. Si miramos hacia atrás, los cárteles mexicanos son organizaciones cuyos ingresos no hicieron más que crecer a lo largo del siglo XX. Volvamos otra vez atrás para verlo en perspectiva. A comienzos del siglo XX, el mundo todavía no vivía bajo una prohibición generalizada de las drogas. En México, en particular, circulaban ampliamente la marihuana y el opio. La primera era una droga de consumo interno bastante extendido en el país. El segundo también era conocido y era utilizado, entre otros, por comunidades de inmigrantes. Cuando Estados Unidos aprobó en 1914 una de sus primeras grandes leyes federales contra los narcóticos, el mercado comenzó a cambiar y el contrabando desde México ganó importancia. Las nuevas restricciones provocaron problemas de suministro y elevaron el valor de determinadas sustancias. Cuando la oferta legal dejó de ser suficiente, parte de la demanda comenzó a cubrirse desde México, lo que estimuló la producción local y atrajo a más personas al negocio. Al terminar la Primera Guerra Mundial, las redes de contrabando en México comenzaron a organizarse y a competir por rutas y mercados. Para operar necesitaban protección, contactos con las autoridades y control de los territorios por los que circulaba la mercancía. Durante los años 20, estas redes siguieron creciendo y adaptándose a las nuevas restricciones. En poco tiempo, una parte importante de su producción terminaba en Estados Unidos.
el negocio ya no dependía solo del mercado local y empezó a orientarse cada vez más hacia el norte. El siguiente gran impulso para el narcotráfico mexicano llegó durante la Segunda Guerra Mundial, por razones parecidas a las de la primera, pero a una escala mucho mayor. Existe incluso una versión, aunque no está demostrada, según la cual hubo un acuerdo entre ambos gobiernos para que México aumentara masivamente el cultivo de amapola destinada a la producción de opioides. Pero incluso si ese acuerdo nunca existió a nivel oficial, para los contrabandistas la guerra supuso un nuevo impulso. Con el aumento de las ganancias, los líderes empezaron a coordinar a grupos cada vez más grandes. Unieron recursos para invertir en producción y controlar mejor las rutas, procurando que cada tramo del transporte atravesara territorios bajo la protección de alguien de confianza. Este proceso acabaría llevando al ascenso de Pedro Avilés y más tarde al Cártel de Guadalajara. En los años 60, el proceso se aceleró gracias al aumento de la demanda de marihuana en Estados Unidos. La marihuana ya existía allí desde décadas antes, pero el movimiento hippie contribuyó a popularizarla. Sin embargo, no todo se reducía a los hippies. Los años 60 fueron una época de profunda transformación social en Estados Unidos, cuando muchas personas revisaron sus ideas también respecto a las drogas. Protestaban contra la guerra, contra la segregación racial y a favor de nuevos valores sociales. En ese contexto, la marihuana se convirtió en uno de los símbolos de aquella contracultura. Segunda parte, o una nueva etapa de este proceso. Pero el negocio siguió encontrando nuevas formas de aumentar sus ingresos y adaptarse a los cambios de la demanda. En las décadas siguientes, las variaciones del mercado estadounidense y las políticas de control modificaron constantemente qué productos eran más rentables y qué rutas resultaban más atractivas. Los cárteles mexicanos se adaptaron a esos cambios, desplazándose hacia nuevas sustancias y nuevas cadenas de suministro cuando el mercado lo exigía. Con el tiempo, otras drogas pasaron a ocupar el centro del negocio y en la actualidad, una de las principales fuentes de ingresos es el fentanilo. En estos casos, las organizaciones mexicanas controlan buena parte del proceso, desde la compra de insumos hasta la producción y distribución. Pero eso no es todo. Recuerdan a los Zetas y su idea de soberanía alternativa, pues los cárteles que funcionan con ese modelo, y hoy no son pocos, intentan obtener el máximo beneficio posible de los territorios que controlan. Cobran todo tipo de cuotas e impuestos informales, tanto sobre actividades legales como ilegales. Y no hablamos únicamente de pequeños comercios o grandes empresas, también pueden extorsionar actividades vinculadas al turismo y a otros sectores. Los cárteles obtienen dinero de múltiples fuentes, desde el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos hasta el cobro de cuotas a quienes atraviesan o trabajan en sus territorios. Otra fuente importante de ingresos son los robos, el contrabando y otros negocios que, en determinadas zonas, pueden llegar a controlar por completo. Muchas de estas actividades ni siquiera comenzaron como negocios principales del narcotráfico, pero cuando una organización domina un territorio, cualquier actividad capaz de generar dinero puede terminar bajo su control. Por eso resulta tan difícil debilitar a estos grupos únicamente atacando una de sus fuentes de ingresos. Cuando una actividad deja de ser rentable o se vuelve demasiado peligrosa, buscan otra. Y mientras conserven hombres armados y control territorial, pueden seguir imponiendo sus condiciones. Si el Estado intenta detener a sus líderes, estos grupos pueden responder inmediatamente con violencia organizada. Y aunque esa táctica no garantiza que un jefe no sea capturado o asesinado, sí eleva enormemente el costo de enfrentarse a ellos. Crean sus propios ejércitos, con los que combaten tanto al gobierno como a otros cárteles, intentando ampliar al máximo su soberanía alternativa para obtener el mayor beneficio posible. Y este proceso no se detiene. Los acuerdos ya no funcionan, el dinero de los cárteles sigue siendo enorme y la cultura de la corrupción, junto con la vulnerabilidad social, reproduce una y otra vez el mismo problema del que hemos hablado. En otras palabras, el Estado primero ayudó a crear este monstruo, después lo toleró y mantuvo una ilusión de control, y cuando finalmente escapó de ese control, dejó de tener claro cómo enfrentarlo. Y el país, mientras tanto, continúa pagando el precio con sangre. Porque el Estado ha perdido parte de su monopolio sobre la violencia, y ese vacío lo aprovecha cualquiera que pueda conseguir un arma, algo que tampoco es sencillo en México,
y esté dispuesto a usarla. Para terminar, quiero subrayar que este video ofrece una explicación muy simplificada del problema y solo intenta mostrar sus elementos esenciales. En realidad, el problema es mucho más amplio. Apenas hemos hablado de la pobreza y de las condiciones sociales que empujan a algunas personas hacia este negocio, la corrupción o la ilegalidad. Tampoco profundizamos en la tradición familiar, que puede ser muy importante cuando, generación tras generación, muchos parientes terminan vinculados a la misma actividad. Y no hemos hablado del papel de los servicios y organismos estadounidenses. Algunos analistas consideran que este factor es uno de los más importantes de todos. Hay muchas otras cuestiones que podrían discutirse, pero esto no es una tesis doctoral, sino un video de YouTube, así que debemos detenernos aquí. Mientras exista una enorme demanda de drogas en Estados Unidos, los cárteles mexicanos seguirán encontrando formas de abastecerla, porque este sistema se ha construido durante más de un siglo y no puede desaparecer por una sola medida.